El 23 de enero de 1986, un colectivo que trasladaba a los integrantes de la banda de música del RIM 22 cayó al precipicio en el Tambolar. Venían de Calingasta, venían de una jornada de actuación, de música, por la vieja Ruta 12. El colectivo se quedó sin frenos. Pasó de largo en una curva, se precipitó unos 100 metros. En el medio de la noche. Hubo un desfile incesante de sirenas, de bomberos, de ambulancias, rescatistas y un saldo doloroso de 17 muertos y 26 heridos. Hoy vamos a conocer a uno de los sobrevivientes, a Rodolfo Arce. Hola, Rodolfo. Buenas noches, buenas tardes. Sí, mi nombre es Rodolfo Arce y soy sobreviviente del accidente del Tambolar. Rodolfo, ¿está listo para viajar al pasado? ¿Le provoca qué sentimientos? No, al contrario, supe sobrellevar el accidente y no... Ha pasado el tiempo y no me olvido. Cada vez lo refresco con más claridad, así que no veo. Por supuesto que uno quiere olvidar, pero es imposible. No se puede olvidar. No se puede olvidar. ¿Ha hecho el intento de olvidar? Sí, a veces ¿Sí? Uno quiere olvidar cosas, pero es imposible. ¿Qué imagen es la primera que se le viene a la memoria cuando la gente le pregunta por la tragedia del Tambolar? ¿Cuál es esa primera foto que se le viene a la cabeza? Sí, los chicos. Los chicos y el no haber podido ayudar a los chicos. La mayoría de los sobrevivientes y de integrantes de la banda militar tuvimos 2 años de psicólogos para tratar de salir de ese tremendo accidente, de aquella fatalidad que pasó. Bueno, no sé, yo escuché en la presentación que se había quedado sin freno. De las personas que van a hacer la declaración, que le van a estar en el programa, todos tienen vivencia distinta. Todos en realidad vivimos. Y hay veces que yo pienso que cada uno queremos ser el protagonista, el dueño del accidente, es decir, contar... De la realidad. Sí. Y el colectivo no se quedó sin freno. Me acuerdo que el apellido del conductor era el señor Romero, de Santa Lucía, y muy conocedor del camino porque la persona que venía adelante, el director de la banda, le hacía muchas preguntas, más o menos para comprobarlo y mantenerlo despierto cuando más le hacía la pregunta de regreso. Claro. Entonces, para mantenerlo despierto, que vaya atento, iba conversando el referente a sus años de que había conducido hacia allá. Y contestaba muy certero, decía que el camino lo tenía muy debajo de muy dominado. Muy dominado, claro. Y parece que por ahí la confianza mata al hombre. Hablemos de usted, Rodolfo. ¿Siempre tuvo vocación militar? Desde muy chico, sí. En realidad me gustó, no la milicia en sí. Vine acá a la Plaza 25 y escuché la banda de música de la policía, nada que ver con lo mío. Y luego me gustó, nunca había escuchado una banda militar, porque yo vivía en Villa Krause, en Rawson. Y pidieron la banda en escuela nocturna, en la noche. Y yo asistía a la escuela Domingo Faustino Sarmiento, bueno, y fue la banda de la policía, y la volví a escuchar. Y bueno,
me gustó. Y un chico que tocaba la trompeta, que ya es civil, él no alcanzó a llegar a integrar, a ser músico, Ujú. pero sí fue al curso, fue... O sea que su vocación vino más por la música Sí, que por lo militar. sí, Y a sí, través de la música llegó a lo militar. claro, exactamente. Y cuando uno piensa que va a hacer música nada más, y se encuentra allá, le dice, no, primero, fíjese, tiene que ser músico militar. Músico por un lado y militar por otro. Entrenamiento. Exactamente, sí, sí, sí. Hacemos la prueba de ejercicio físico, todo es igual. Es igual para el Claro. infante que igual para el músico. Ujú. O igual, digo infante porque acá en San Juan hay regimientos de infantería. Claro. Pero como yo me inicié en Buenos Aires, en Campo de Mayo, ahí en la escuela Sargento Cabral, ahí habían todas las armas, de caballería, Claro. artillería, ingenieros, conductores, motoristas. Entonces conocí todo. ¿Y en el año 86 usted llevaba ya mucho tiempo destinado en San Juan? Era mi segundo año, mi Ujú. segundo año. Yo entraba al tercero, vendría a ser. Ujú. Pues yo vine en el 84 Claro. de Campo de Mayo y ¿Y por qué terminó tocando el oboe? ¿Usted eligió el instrumento? no, ¿El clarinete? Sí, el clarinete lo llevan a cuando uno va a aprender los primeros pasos, lo mandan a estudiar y le dicen que él elige el instrumento. Bueno, se forman un grupo, siempre acá la banda militar de San Juan tiene siempre un subinstructor que va guiando a chicos que les guste la música y Ujú. le dan una previa enseñanza Ujú. y de ahí, sí. Y me gustó el clarinete, ¿sí? Empecé a estudiar y justamente la persona que me enseñó falleció, sí. Vamos al 23 de De enero enero, bueno. del 86. Ahí ustedes tenían un compromiso en Calingasta, ¿no? Sí. Viajaron a Calingasta. En aquel momento la ruta era la ruta 12 La ruta de 12, Tambolar. sí, sí, sí. ¿Y cuántos viajaron a Calingasta? Más Y o menos. sí, éramos 27, un oficial, eh, eran 27 y 4 soldados de la clase 66, 31. Ujú. Pero como iban acompañados con familiares, es decir, que algunos suboficiales llevaron chicos, eh, recuerdo dos apellidos, varios apellidos, dos chicos Nievas, Ujú. eh, el hijo de un sargento de Tarifa, Olivera, así los más cercanos. Y también estaban autorizados, Luis Suárez, un sargento primero, lleva un sobrino. Ujú. Lo mismo pasa con el sargento Villalobos de Mendoza, que lleva a su sobrino y también fallece el chico ese. Cuando subieron a Sí, Calingasta, ¿iban en el mismo colectivo en el que bajaron? sí, claro, sí. Era el mismo, iban con el mismo chofer. El mismo chofer de la Ujú. empresa TAC. El colectivo no estaba en buenas condiciones, por eso creo Porque que... cuénteme, ¿qué él notó que no, Sí, no le daba confianza? el colectivo no estaba en buenas condiciones y simplemente resolvieron salir por el compromiso que tenían porque esa fecha, el 23 de enero nosotros tuvimos la actuación allá y el 24 de marzo, 4 de 24 de enero. enero es el aniversario de Calingasta. Ujú. Pero nosotros íbamos a Villanueva, un pueblito Sí. chiquito, y la gente cuando apenas escuchó la banda nomás se emocionó mucho porque para esos lugares muy poco frecuente va alguien así. O sea que para ustedes ese contacto con la gente, Sí, llevar la no, música a ese claro, lugar. nosotros ya estamos acostumbrados con la gente de distintos departamentos más, Santa Lucía, Claro. Pocito, Rawson, la misma ciudad, pero allá cuando la gente ve a los chicos principalmente, y gente grande también se emociona, sí, no. Tocaron en la escuela Álvarez Condarco. Sí, en un lugar ahí, la villa se llama Villanueva, Ujú. entonces estuvimos ahí y tuvimos más o menos de las 11 de la mañana que llegábamos, 11:30 habrán sido,
Y estuvimos todo el día compartiendo con la gente de... Si los atendieron muy bien, la gente de allá son... La gente cuando es pobre ofrece todo. Empanado o almuerzo hasta... Lo que tiene. Sí, sí, sí. Lo que tiene. Em, bueno, nadie se puede imaginar, ¿no? Cuando estuvimos allá, claro, no, todo era, todo era risa, todo era momentos normales. Mm, Pasaba, uno pensaba que no iba a suceder nada, que llegábamos y nosotros habíamos quedado en el primer turno en licencia para de regreso salir de licencia, la tan esperada licencia de verano, que claro, justamente el claro, 23 de enero, claro. ese día hacía como 42 grados. Mucho calor. Sí, mucho calor, sí. Tenemos unos videos que le queremos mostrar. ¿Cómo no? ¿Los vemos? Sí, sí, los vemos, sí, sí. ¿Cómo no? Iba en el colectivo a cumplir un servicio a la zona de Calingasta, Villanueva. Tenía 30 años, soy músico militar y el accidente sucedió regresando de Calingasta en la zona del Tambolar durante la noche. A Sotelo lo conoce. Sí, sí, sí. Compartimos ascensión al cerro, sí, sí. Como tuvimos la suerte de con él trepar el cerro como la tuvimos 6 que subimos. 2 soldados, Sotelo, sargento Dante Morales, el cabo primero Medina y yo. Sí. En el medio de la noche, En medio de la noche, sí. apenas estrellados en algún lugar de esa oscuridad y de la quebrada, ustedes lograron salir. Sí, encontré a un sargento ayudante que estaba en mejores condiciones, era el sargento ayudante Tapia, y entonces yo andaba buscando un cilindro que es de 20 litros, que es muy conocido, se llama cilindro de racionamiento, que es de acero inoxidable porque en el medio del griterío de los chicos, buscando a su padre, buscando al tío, y viceversa, también los padres llamando a los chicos, era un desastre. La noche era terrible esa noche, así que quería traer un poco de agua yo en ese cilindro para la gente que estaba Abajo. claro. Entonces me encuentro con este suboficial y me dice que qué andaba haciendo. Le digo, quiero ir a buscar agua. No, si te bajás, no volvés. Si tenés un poquito de fuerza, algo de fuerza, tratá de subir el cerro. Y bueno, hice la trepada. Tenemos otro testimonio de Perfecto. alguien que usted ha mencionado recién. Ese fue el único viaje que hice, el último viaje que iba a hacer con mi padre porque se retiraba y bueno, él tenía a fin de año se retira, hacía el último acto que tocaba con la banda, entonces bueno, nos invitó a mí y a mi hermano menor, bueno, única vez que iba a un viaje, primera vez que viajaba y bueno, tenía 15 años, sí, 15 años y estudiante. Estaba estudiando en la secundaria y bueno, era lo que hacía en ese entonces. Por ahora es lo que me acuerdo en ese momento que me invitó y bueno, me invitó a mi hermano menor, al más chico no, pero bueno, fuimos dos que era el último viaje que hacía. ¿Lo ubica? Sí, tenemos vecinos y amigos. Vive al lado de mi casa y bueno, somos vecinos. Luis Nieves, Luis uno, Nieves, uno de los sí. chicos que iban con su papá. Claro, eso de los chicos de estos, los que hablo aquí, y chicos más de menos edad que él, el chico de Tarifa es menos y un sobrino de Villalobos también eran pibes muy chicos, como unos niños. Y esos chicos son los que verdaderamente gritaban y bueno, y los que la responsabilidad de los que habían llevado también era recíproca y también buscaban a los chicos. Tenemos al hermano también. Yo iba en el colectivo junto a mi papá Carlos Nievas y mi hermano Luis. Y en ese entonces yo tenía 12 años.
Y nos llevó a mi hermano y a mí a su último servicio, porque a fin de año se retiraba y nunca nos llevó a ningún servicio que hacía la banda. Y en esa época yo era estudiante. Los chicos. Ahí están los chicos que eran bastante, ahora se lo ve adultos a los muchachos Nievas y los demás también deben estar ya crecidos, pero eran unos chicos. Me empezó hablando de los chicos. Sí. Y seguimos hablando de los chicos. Quiero preguntarle, Luis, ¿cuándo notaron que algo andaba mal en el camino de regreso? Pero me lo contesta en un ratito, después de la pausa. ¿Cómo no? Bueno, estamos de regreso con Rodolfo Arce. Rodolfo es uno de los pasajeros de este colectivo que trasladaba a los músicos de la banda del RIM 22. Le pregunté, antes de ir a la pausa, ¿cuándo notaron que algo no andaba bien en ese camino de regreso, de noche, después de una jornada muy agradable, de contacto con la gente, con mucha calidez, en ese 23 de enero? Sí, hay un lugar que hay algún pequeño almacén, una despensa en Pachaco. Es un cruce policial, que ahí está el control policial, y ese fue el último momento que bajamos, las necesidades de ir al baño, y era la última parada hasta llegar al cuartel. Entonces de ahí ese momento embarcamos de nuevo al colectivo, subimos todo al colectivo y después de llegar a la unidad del RIM 22. ¿Qué hora era más o menos? 22:40 sería ahí. Bien. Porque el accidente ocurre en el kilómetro 74 de la ruta 12. Y bueno, ahí cuando empiezan las bajadas, 5 curvas, 6, hay una virgencita. Tanto de subida o como de bajada, en esa época se subía, en la mañana se subía, y en la noche se permitía subir y bajar. Entonces, de regreso ya empezamos. Al pasar la virgencita, 2 o 3 curvas más, ahí el colectivo se ve que toma un poquito de velocidad. Velocidad que era demasiado como para ir bajando el Tamborar. Ahí en ese momento hay un silencio en esa parte que es imposible de imaginárselo. Nadie habla, todo un silencio, porque es una parte muy, cuando ya va a ser la pendiente ya para bajar. Y yo me acuerdo de la virgencita que quedaba así, creo que a la derecha quedaba al subir y a la izquierda al bajar. Unas curvas más hacia abajo empezó a agarrar velocidad del colectivo. Entonces el director de la banda le comenzó a preguntar a Romero, al chofer: Romero, ¿qué pasó? Y el chofer hacía lo de él. Él sabía que había pasado, pero no le daba explicación a nadie. Entonces, aparentemente, por eso digo yo que van a ser muchas versiones, sí, de los que nosotros nos acordemos. Hay algunos que van a decir la culpa la tuvo el chofer. En mi caso, en particular, yo veo que no. Me doy cuenta que cuando manejo un vehículo, quiso poner una velocidad, un cambio, y no entró ese cambio. Y aparentemente la caja quedó libre, la caja de cambio. Entonces por eso es que no funcionaron los frenos, no podía pararlo de ninguna manera. El chofer trató con los gritos que le decían a él: mirá, llamado así, ponerse al cerro, bajarlo. En ese momento, Rodolfo, adentro del colectivo ya todo el mundo sabía que
algo malo estaba No, iba pasando. mal. Sí, sí, había tomado bastante velocidad, entonces algo malo iba a pasar, sí. Y la gente empezó a gritar. Sí, no, algunos sí, distintos daban opiniones, che, frená, porque acá nos matamos. ¿Y los Y chicos? sí. Y los chicos también, cada uno, el padre llamaba al chico, al sobrino, Claro, claro, ahí ya se armó claro. y hasta que el chofer no pudo hacer la maniobra correcta, había una punta que después la sacaron, después que pasan las cosas la sacan. Sí. Bueno, dinamitaron a esa parte y bueno, esa punta pegó de frente el colectivo. Del lado del cerro, ¿no? Y claro, Del lado del cerro. claro, era una saliente, una punta saliente, Sí. y pegó en la parte del chofer y la parte de adelante. Y el colectivo, cuando pega ahí, se viene de cola para atrás. Ujú. Rebota y Claro. se va de cola Y para se va atrás. a cola. Al precipicio. Al precipicio. Ahí sí, ahí, bueno. Ahí no se sentía nada, porque verdaderamente se sentía el ruido de piedra nada más y uno que se encomienda a Dios. Yo en ese momento decía qué forma rara que voy a tener de morirme. Ya me daba por muerto yo. Y pues digo, esto no se va a parar más. Yo de ida, y no era tan solo la primera vez que había ido, digo yo, acá no nos salvamos nada. Y era una hondonada que después, como seguí trabajando, me reintegré al servicio, fui al lugar a reconocer el lugar y claro, era una hondonada así y ahí cae el colectivo, por eso se salvó. Metros más para allá, 10 metros más allá, o unos 10 metros para atrás, no queda nadie porque es todo vacío. Así que esa hondonada, por eso estoy acá. Tengo la pregunta la pregunta del millón, ¿no? En ese momento en que estaban cayendo al vacío, ¿usted supo que estaban cayendo al vacío? Sí, sí, no, en ningún momento me desmayé, nada, no. Sí, Usted sí. sabía lo que estaba Sí, pasando, era sí. plenamente consciente de lo que Sí, estaba pasando. sí, 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 verdaderamente sí. ¿Y adentro del colectivo qué pasaba? No, ahí no, era el ruiderío de que, porque el colectivo no cayó directamente, sino que iba entre las piedras agarrándose, parece, el colectivo, Deslizándose. deslizándose y hasta que golpeó el final. ¿Y Y la ahí gente, sí. ¿Y la gente adentro en esa Ahí caída? sí, ahí empezaron llantos, cantos religiosos, me acuerdo, sí, me acuerdo. Y la intención mía, como dije yo, Usted fue uno de los, me contaba recién en el bloque anterior, que fue uno de los poquitos que pudieron actuar. sí, ¿no? sí, ¿Cómo- después cómo- del golpe, sí, En sí, su caso, una vez que tocaron fondo, ¿no? sí. Que cayeron, ¿cómo supo que estaba en condiciones de moverse, que podía buscar la salida? Claro, sí, había el vidrio mío había quedado casi trizado, casi entero, entonces lo toqué nomás, se desgranó el vidrio y salgo y sí, comencé a ver ya, en realidad había luna, no se Ujú. veía muy clarito, pero era evidentemente que había gente por todos lados. Bendita luna. Sí, sí, sí. Entonces, como decía anteriormente, antes que me entrevistara, traté de buscar un cilindro de racionamiento para traerle agua a la gente que estaba ahí, porque todo era un griterío de chicos y... ¿Usted alcanzaba a ver adentro del colectivo o no? No, en el El colectivo panorama no, de adentro del colectivo no. No, directamente... no, el colectivo quedó destruido. No, pero digo, el panorama que había adentro del colectivo, la gente de adentro No, del no, colectivo, ¿en no. qué condiciones estaba? No. Si había heridos, si había No, alguna no. persona fallecida, No. no vio nada. No. Rompí el vidrio, ese pedazo de vidrio, y me dediqué a quería buscar el cilindro para traerle agua a la gente. Fue instintivo. Sí. Pero usted, ¿en qué momento supo que no tenía lesiones, que no tenía fracturas, que no tenía... no me daba cuenta, pero sí lo tenía, sí. Lo que pasa que en ese momento uno no piensa. Al poder algo de respirar,
dice estoy vivo, pero en realidad yo creía que tenía más, que me había pasado más. Yo tenía 7 costillas quebradas, una fractura en la columna, y todo eso lo hice por instinto, igual que subir el cerro. ¿Cómo fue subir el cerro? ¿Cómo fue el tema de Y subir? que cada uno pues fue a puro pulmón. Era rajuñar el cerro y tratar de treparlo. Y cada vez que veía la ruta, más ganas de llegar. A mí me faltaban como 2 metros y ahí me quedé hasta que subieron, pasó Sotero, pasó Morales, pasaron los 2 soldados y yo estaba quietito ahí, me faltaban 2 metros nada más para subir a la ruta. Hasta que Estaba agotado, estaba exhausto. sí, nadie me podía ayudar. No. Si alguien pasaba por ahí y me quería ayudar, todo Se lo que caían había los dos. trepado, lo que habíamos ganado en trepar, íbamos a romperlo. Claro. Así que esperé que subieran y luego pedí a Dios trepar los 2 metros que me quedaban. Llegué a la ruta y me tiré en la ruta y ahí no le digo que no me tocaran porque no daba más. Ese es el último esfuerzo que hice. ¿Sentía dolor? Sí, tremendo. Sí, yo digo, me duele hasta la caspa pica, ¿cierto? Pero me dolía todo. No, sí, verdaderamente. Y el calor era sofocante, como decía, 42 grados. Me puse boca abajo. Y Pablito Sotelo, el entrevistado anterior, él era el que me ponía el pie en el lugar. Y parece que al poner el pie en la espalda, la costilla vértebras que estaba quebrada me ayudaban a respirar. Y yo le decía, por favor, Pablo, no me va a sacar el pie. Y tenía un corte, Pablito Sotelo tenía un corte acá, cada vez que se agachaba caía sangre. caía sangre, entonces. Así que el pobre, él había perdido los zapatos, me acuerdo. Entonces me ponía el pie en la espalda y eso es lo que me ayudó a respirar. Le agradezco mucho a Pablito Sotelo que nos quedamos los dos solos un buen rato hasta que apareció un recién chico que había venido de pase, el cabo Primero Medina, Bonifacio Medina. Había venido poquito, era de la provincia del Chaco. Ujú. La banda militar había mucha gente de otro lado, los Ujú. antiguos eran de Tucumán Ujú. y de distintos lugares del país. Ujú. Y ¿Él fue lo- la primera persona que los auxilió? No, pasó un camionero. se- ¿Iba a Calingasta o venía de Calingasta? iba subiendo, entonces se para el camionero, ya una persona mayor, y dice, uy, pero ¿qué pasó acá? Y bueno, explicamos, se cayó un colectivo. ¿A qué hora era eso más o menos? 22:45, el 22:45 eran cuando nos caímos, cuando habrán sido 11:10, cuando pasa el camionero, y bueno, nos hace la pregunta, dice, yo voy a avisar en Pachaco. Bueno, el camión... Y no y- cargó con ninguno de ustedes. No, Se fue el solo. camión salió solo, hizo unos metros, unos metros, y aparentemente no pudo seguir el hombre. Dicen después, contaban que el tipo se tiró acostado y dice, "Ca- yo no aviso nada", se quedó muy. Y vio el accidente que era muy grave. A nosotros nos vio, el que nos veía, nosotros estamos ensangrentados, llenos de tierra, llenos de gasoil por todos lados, lastimados. Entonces, la gente que pasaba por ahí. Y gracias a Dios pasó un integrante del RIM 22, el sargento de ayudante Alanís, Juan Carlos Alanís. ¿Que venía en un vehículo particular? Particular iba subiendo Ujú. y el destino quiso que él nos viera a nosotros. Y cuando dice, ¿qué pasó, muchacho? Se cayó la banda. No, y bueno, él es el que se ocupó. Él llegó a Pachaco y bueno, él es el que avisó, trató de comunicarse con el cuartel, en el cuartel no atendía y atendió Gendarmería Nacional, el llamado. Y ahí nomás también, como quedan ahí en la misma zona, avisan al cuartel. Claro. ¿Y qué pasó con el camionero? El camionero lo encontré hace unos años y ni el nombre me acuerdo de él. Ujú. Y conversando con él,
en el barrio Rivadavia Norte. Me dice, yo no sé cómo sale la conversación, y le dije yo que era un sobreviviente del Tambalar. Dice, ¿usted no se acuerda de un camionero? Me dijo. Sí, le digo, de una persona grande que iba subiendo y que dijo que era yo. Me dice, pero ya estaba viejito, era yo. Y bueno, dice, no pude, no pude, vi eso, y cuando me dijeron que toda la banda estaba abajo, no podía creer. Yo tenía la intención de llegar a la policía, avisar hice unos metros para allá y me tiré al costado y dije, mirá lo que pasó. ¿Entró en shock? Sí, debe haber entrado, sí, el sargento ayudante que pasó de casualidad y nos salvó de que no haya más muertos. Sí, el sargento ayudante de Alanís, Juan Carlos Alanís. Según los registros periodísticos de la época, y usted me sabrá corroborar o corregir el dato, el rescate se extendió como por unas 12 horas. Sí, San Juan se abocó a todo. San Juan, el Club Andino Mercedario, sí, la gente de Sonda, la policía de Sonda, el regimiento mismo, Gendarmería. No quedó gente que no quería que faltara que colaborar cuando se enteraba. Y en ese entonces había los médicos estaban de paro acá en San Juan. Había una protesta. Había una protesta por el salario, todo. Se levanta al enterarse la gente que la banda se había caído allá, muy querida la banda, entonces levantan la medida y bueno, y se pusieron todos a trabajar, tanto en el Marcel Quiroga como en el Rawson y en el Marcel Quiroga. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la ruta hasta que finalmente lo retiran? Yo creo que habrán sido, nosotros caímos 22:45, a la 1:10, calculo que cayó la primera ambulancia. ¿Y usted fue de los primeros que se llevaron? Sí, subimos con Sotelo, subo yo. Anteriormente había pasado un vehículo que venía y entonces vio quién era el que estaba más comprometido. Y había un sargento ayudante, Morales, bueno, que él empezó a decir, no, yo soy el que estoy más, bueno, que estoy más golpeado, la verdad que estaba cortado y todo. Y lo traen al sargento ayudante Morales al hospital. ¿Una persona por ambulancia? No, él vino en un auto particular. Un auto particular. ¿Y a usted en qué lo trasladaron? En la primera ambulancia que va. En la primera ambulancia. ¿Y a dónde lo trasladaron? Al hospital Rawson. Al Rawson. Al Rawson, sí. Le hago la siguiente pregunta antes de ir a la pausa. Sí. Y me la contesta al regreso. ¿Qué secuelas le quedaron? Desde todo punto de vista. Pero no me lo conteste ahora. Bien. Me lo conteste en un ratito. Bueno, cómo no. Ya hablamos. Le preguntaba a Rodolfo qué secuelas le quedaron de esto, ¿no? Desde lo físico a lo psicológico, lo emocional. Sí, en realidad, bueno, tuvimos 2 años de tratamiento psicológico con profesionales de acá de San Juan. Y ahí comienza a intervenir la gente que estaba accidentada se dice en la jerga militar castrense, quedan bajo justicia militar. Se toman datos como fue el accidente, buscan testigos. Ese trabajo lo hacen el mismo personal militar. Y eso lo pasan por Mendoza, por la brigada de Mendoza, pasa por la segunda división, antes se llamaba tercer cuerpo de ejército, y llega al Estado Mayor General del Ejército, ya todo con esa actuación de justicia militar. Hacen todas las preguntas, cómo fue, a qué hora salió el colectivo, qué hicieron allá, lo mismo que me están preguntando así, pero con más riguroso, claro, en la vida militar.
para saber si fue, era, que fue en acto de servicio ya era de sobra, pero ese trabajo se hace igual. Y el ejército comenzó a sacar conclusión. Vamos a tener que retirarlo, no sé cómo quedará. Bueno, el ejército verdaderamente se portó muy bien con con los sobrevivientes. Hay algunos que pasaron al retiro, como Sotelo pasó al retiro, Milla, otro pasó al retiro, y el cabo Pereira nuevito le dieron una pensión a Medina. Porque había quedado muy afectado. Afectado, sí, y era el más jovencito, era el muchacho más joven, y bueno, el ejército quería que volviera otra vez a reintegrarse, y llaman, después de los 2 años de que nos dan de licencia, por enfermedad, esa licencia se llama licencia por enfermedad. Entonces llaman a trabajar, y ahí se presentó varios. El ejército quería que volvieran todos. Entonces la gente más grande, por aquella, quedó psicológicamente mal, no querían volver a trabajar más. Así que... ¿Usted? Y yo estaba, no sabía, tomaban decisiones personas jóvenes, Sí. que se retiraban, Sí. o la pensionaban, y yo me sentía ahí, no sabía si retirarme, y me dieron la opción de seguir en la carrera. Y gracias a Dios pude culminar con la carrera militar. El grado máximo es el grado de suboficial mayor. ¿Le quedaron secuelas físicas del siniestro del accidente? Sí, 7 costillas quebradas que se van soldando solas. La vértebra 2, esa que estaba comprometida, también no hubo que operar, no hubo nada. Así que... Y salió una enfermedad congénita, de tanto hacer estudios sale una enfermedad congénita en la 5ª vértebra, en el coxis, que va pegada al coxis. Entonces esa no tiene grado de incapacidad. Es decir, que no vale nada, es decir que... Claro, no tiene impedimento para trabajar. Claro. ¿Y psicológicamente o emocionalmente cómo lo llevó? Gracias a Dios el trabajo me hizo que recordara, y era las entrevistas eran muy cotidianas, de Telesol, de Canal 8, donde siempre era el referente de la banda que estaba trabajando era yo. Así que siempre decían los jefes de regimiento, ahí tenemos un sobreviviente del tambor. Hablarse. Todavía, claro. ¿Y eso lo ayudó a hablar? Sí, ¿Lo ayudó? Sí, yo cada 23 de enero daba la locución y bueno, era una descarga. Por supuesto, sí, los primeros años fueron duros de darlo, es decir, de hablar de lo mismo. Y bueno, durante los años que tuve, 28 años que tuve después, siempre hablé y me ayudó mucho, me sacó de aquello. Era como contar un relato. Y por supuesto, sí, los camaradas, cada cosa de los camaradas me recuerdo todo. Conozcamos las secuelas de Sotelo. Secuelas fueron varias: psicológica, neurológica, clavícula, pérdida sensibilidad del parietal izquierdo, la visibilidad del ojo izquierdo, parte también se perdió. Y la superé gracias a los profesionales médicos y a la ayuda de la familia y la fe que uno tiene. Bravo, ¿no? Sí, sí, Pablito Sotelo, sí. Puede ser de la persona que yo hablaba, de que la pasamos ahí hasta que llegó la primera ambulancia. Él es quien tenía ese corte arriba del ojo. Que tenía el corte que dice en el parietal, sí. Y que usted le presionaba la columna con el pie. El que me ayudó, sí, verdaderamente fue así. Tenemos un testimonio más sobre las secuelas y en este caso de los chicos Nievas. Tuve un golpe en la cabeza, del lado izquierdo, un corte, y bueno, ahí
fue un golpe porque yo iba inconsciente, iba durmiendo y quedé inconsciente, no supe nada del accidente. Después de 5 días me desperté y bueno, también me quebré el codo, la mano derecha, y bueno, quedó el ligamento corto, quedó el codo corto, y bueno, lo que sufrí después de unos 6 meses del accidente fueron las convulsiones que me empezaron a dar, y hasta la fecha de hoy tengo convulsiones y tomo anticonvulsivos, que son 3 remedios que puedo superar las convulsiones, porque todos los estudios que me hice no me iban a salvar las convulsiones. Una vena de 6 milímetros por 5 centímetros, que son más o menos lo que hicieron en Tajo, y no, me dijeron que no podían operar, y bueno, por ahora tenía que tomar pastillas. Hasta ahora estoy tomando anticonvulsivos para poder salvar de las convulsiones. Esa es la secuela que tuve que llevar adelante como puedo. ¿Qué piensa Rodolfo cuando lo escucha a Luis Nievas con esas secuelas? Sí, la verdad que lo conozco la historia más al ser vecino. Él trabajaba en Cloros, algo así, que está sobre Benavides. Y bueno, lo tomaron, a lo mejor sin saber que tenía esa. Y bueno, trabajó una cantidad de años, no recuerdo cuánto, y bueno, por esa secuela que le quedaron, lo indemnizaron y quedó sin trabajo. Ahora creo que se ha dedicado a la carpintería, ha tenido que buscar algo, después de grande ha tenido que buscar algo, Otro oficio. otro oficio para hacer, sí. Y el testimonio de Marcos, su hermano. Más allá del dolor por haber perdido a mi padre en ese accidente, no tuve grandes secuelas, solamente quebraduras. Y junto a la ayuda de mi madre salimos adelante con mis hermanos. El papá de los chicos Nievas murió ahí en ese lugar, Sí, ¿no? falleció, sí. Carlos Vitaliano Nievas, sí, era reparador instrumental y tocaba el clarinete igual que yo, así que... Eran compañeros. Compañeros, sí. Bueno. Era superior, si bien cierto era superior mío, pero gran afecto tenía con el padre de los chicos. ¿Por qué cree que falleció? ¿Por qué le cree que le tocó? ¿Era una cuestión de dónde estaba ubicado en el colectivo? Sí, cada uno como sé, la persona que venía sentada al costado de la ventanilla del lado del precipicio era el sargento Dante Navarro, venía sentado conmigo y a él le tocó fallecer, y yo que estaba en el mismo asiento, bueno, yo me salvé. Del lado del pasillo estaba usted. Yo estaba del lado del pasillo. ¿Y cree que eso fue? No, porque yo aparezco cuando salgo por la ventanilla, aparezco en otro lado, así que en el transcurso de la caída no ha dado tumbo ni vuelco, el colectivo ha arrastrado. Entonces caí en otro lado, caí en un lugar de la ventanilla, entonces pude salir por esa ventanilla. Así que no, el destino, yo le doy, el destino tiene que morir. Rodolfo, ¿de quién piensa que pudo haber sido la responsabilidad del siniestro? Si es que se pudo concluir, o simplemente una fatalidad. Yo pienso que sí, la fatalidad, porque si hay muchas personas, como vuelvo a reiterar, que van a echar la responsabilidad al chofer, porque era el que transportaba a la gente, pero yo creo que la fatalidad ya estaba. Un ejemplo, cuento la anécdota del director de la banda, estaba de pase, él se iba a La Pampa, todo ahí, y decidió quedarse porque hasta ese día del accidente, para cumplir el último servicio acá, él quería mucho a esta provincia porque él había sido su teniente, se había hecho de acá, el capitán, entonces quería irse con todo. Y hicimos un concierto en el auditorio Juan Victoria, en el 85, para el Día de la Música, y ese concierto también lo llevamos para Calingasta, ya tocamos el concierto.
para la gente para los chicos, para todo. Y más la música militar, más música folclore, habíamos estado todo el día con ellos. Así que yo le he hecho al destino, la fatalidad. No, Estaba escrito. Estaba escrito que ese día iba a pasar. Qué fuerte, ¿no? Sí, bastante fuerte, sí. Y nos queda un último tramo de videos, ¿podemos compartir? En parte fue obra del destino y responsabilidad, hay que decir que fue una falla mecánica, porque se quedó sin freno el micro cuando comenzó a descender la cuesta del Tambolar y no hubo forma de frenar hasta que se vino al precipicio. Esa es la palabra de Sotelo. Habla de falla mecánica también. Sí, evidentemente sí. No. Al chofer, creo que algunos pueden hacer alguna declaración sobre el chofer, porque, como digo, él era el responsable del volante, pero el destino ya estaba hecho. A ver qué dice Luis Nievas. Pienso que fue más que nada mucho de la empresa también, porque llegó tarde el colectivo. Cuando salíamos, tuvimos mucho tiempo esperándolo en la mañana, cuando salimos acá del regimiento, y bueno, fue en parte de la empresa un poco porque mandamos un colectivo fuera de servicio, que es lo que dijo el chofer. Pinchamos 2 veces de ida en el camino y es lo que dijo que estaba fuera de servicio el colectivo. Por eso pienso que también fue parte del destino y más un poco responsabilidad de la empresa de mandar un colectivo fuera de servicio. Y sí, es parte del destino también de cada uno, porque ni me acuerdo cómo iban sentados algunos y fueron falleciendo casi unos por asiento. Mi padre iba al lado mío, adelante mío falleció Osvaldo Moreno, que es uno de los acompañantes. Del lado de mi padre iba Basanelli, también falleció. En el tercer asiento del lado del precipicio. Adelante en el primer asiento iba el capitán Emi, que ahí también falleció de él. Y bueno, iba acá, lo que me estoy acordando, iba uno por asiento, que me contaron después de los fallecidos. Y bueno, como yo me enteré a los 5 días, cuando desperté, que lo que había pasado, al mes me enteré de los fallecidos. El colectivo estaba flojo, ¿no? El colectivo sí, verdaderamente dice, como dice Luis Nieves acá, el colectivo dijo que no estaba en las mejores condiciones, estaba fuera de servicio y bueno, la decisión la tomaron de ir. Uno cumple órdenes, siendo militar cumple órdenes, bueno, fuimos. A lo mejor esto se hubiera podido evitar si se hubiese tomado una decisión de decir, en este colectivo no vamos. Pero la responsabilidad no le tiro a nadie, ni al personal militar superior, porque esto lo podía haber resuelto fácilmente el jefe de regimiento, en aquel entonces Coronel González, que se ha hecho cargo. Directamente se lo habla a la casa, porque el director de la banda tiene mucho acceso directo con el jefe. Le explica el motivo que por qué no se va, que venga a mirar, y bueno, la decisión estaba tomada como diciendo no va a pasar nada. Hemos ido tantas veces, hemos ido porque fuimos antes yo tuve dos servicios a Calingasta y fuimos en los vehículos del cuartel, que son también muy antiguos, sí. Y sin embargo llegamos sin novedad. Esos colectivos Mercedes-Benz, llamada La Aceituna, como decían, yo iba más confiado en ese colectivo que en otro. Y bueno, este era de la empresa TAC. Esto de la empresa TAC. No era un colectivo que estaba joya, por eso dice Nievas que sí. No exactamente pasó un problema en la rueda y bueno, se cortaron unos tornillos. Se tuvo la precaución de cuando llegamos al lugar, llegar a una gomería, consiguieron una soldadura, repararon los tornillos, todo, pero
el colectivo no estaba muy bien. Yo creo que no fue responsabilidad de nadie, simplemente fue obra del destino, ya que el colectivo se quedó sin frenos y el chofer hizo todo lo posible para tratar de frenarlo. ¿Coincide? Somos conscientes en los pensamientos, claro, Sí. pero evidentemente sí. Colectivo no era de lo mejor que pudiera haber sido Sí. para ese servicio. Bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar. Y ya es irremediable, ¿no? Sí, ya, ahora no se puede decir que manden un colectivo nuevo, que no se tomó la decisión y demás. No, no. Ya pasó, la gente que inclusive a lo mejor el director de la banda que le hubiera hecho al jefe, ya no se puede arreglar más. El capitán tampoco está, falleció. El jefe ya se habrá retirado, esto pasó hace 35 años. Y bueno, son cosas. Yo más digo que ya estaba previsto este accidente, ya estaba designado que ese día iba a pasar. Rodolfo, ¿siente que la vida le dio otra oportunidad? Sí, por supuesto. Yo he tenido, después de aquel accidente, tuve un golpe duro en el 2005, ya cuando en el último grado me estaba por retirar, y en una licencia de invierno, que son periodo cortito, 15 días, 14 Ujú. días, 2 semanas que da el ejército, y pensaba que tenía gripe, que me había dado una gripe, y la doctora Ubone, de la bioquímica del cuartel, me manda a hacer unos análisis, y bueno, vio los glóbulos blancos muy elevados, y sospechaba de algo que ella a lo mejor que quería que no fuera, porque recuerdo que va y lo ve al jefe del regimiento, y según el jefe dice que estaba el teniente coronel Pistoni, y dijo: Arce se nos muere. Entonces se asustaron mucho, me hicieron otros análisis más acá en el laboratorio Güemes, reconocido acá en San Juan, un buen laboratorio hematológico, y salta una leucemia mieloide crónica. Eso fue tratado en el Hospital Militar Central En Buenos Aires. en Buenos Aires. Y bueno, y gracias a Dios me dieron medicación adecuada. La doctora Isabel Santos, una doctora muy intelectual, una señora ya grande, Ujú. me dio la medicación indicada para que supiera llevar esta enfermedad, que ahora está en remisión, gracias a Dios. Usted es un luchador. Sí, así estamos preparados para eso. El colectivo y la leucemia. Sí. Pero gracias a Dios, bien. Y la última pregunta, Rodolfo. ¿Y si esto no hubiera pasado? La verdad que yo me siento con todos los golpes, con todo, porque me costó llegar al último grado, con todas esas cosas que había pasado, pero no sé, si no hubiera pasado esto, no tengo respuesta. Yo pienso que si me viene algo y lo puedo soportar, yo soy muy católico, muy creyente, Dios no le va a poner algo que no pueda llevar. Le va a dar la cruz exacta. No te va a poner a vos una cruz y si la cambias creo que te va a ir peor. Así que soy muy creyente y por eso creo que me tocó esto, y lo tomo de la mejor manera posible. Rodolfo, muchas gracias. No, gracias a ustedes que a pesar de 35 años que ha pasado, me sorprendí cuando me invitaron, digo 35 años, y gente se sigue preocupando, no preocupando, sino
dando a conocer cosas que pasó en la provincia de San Juan, y bueno, en este caso era para que lo conozca. Inolvidable. Inolvidable, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.